Hola, buenas tardes hermanos. Reciban un saludo de paz. Bendiciones. El día de hoy, 22 de marzo del 2020, me permito enviar esta información a la Congregación Iglesia Gente Nueva de la Palabra Viviente. Conocemos la situación que se está viviendo a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Conocemos acerca de la epidemia de coronavirus, pero ¿cómo hay que actuar como iglesia? ¿Cómo debemos actuar como personas y como sociedad? Esta información es importante, es necesario que conozcan los siguientes puntos. Primeramente, el Señor nos dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Debemos de apropiar esa palabra y después conocer las medidas a seguir como comunidad. Como primera medida primero debemos de saber algunos aspectos importantes. Número 1, no es un mito la situación que se está viviendo, no es una historia fantástica. Es tan real como sabemos que hasta el día de ayer, 21 de marzo, el último reporte eran 266,000 casos, 266,073 casos a nivel mundial y en México 251 casos confirmados con infectados por este virus. Entonces sabemos que no es algo ficticio, es algo que está afectando a nuestra sociedad en estos momentos. Como número 2 debemos de saber que el virus es altamente contagioso. Por cada persona infectada pueden haber otras 2 infectadas. Como tercer punto, sabemos que la mayoría de personas, los únicos síntomas que puede presentar va a ser síntomas de una gripe. Estornudos, tos, escurrimiento nasal. Y otros tantos no van a presentar síntomas y en un pequeño porcentaje va a presentar síntomas alarmantes que incluso pueden ser letales. Como cuarto aspecto debemos de saber que este virus sobrevive en superficies como el plástico incluso hasta 72 horas. ¿Qué debemos de hacer como personas, como sociedad, como iglesia? Es cierto que el Señor nos dice que Él está con nosotros, pero nosotros también debemos de proteger a la población, incluso población que no conoce de Cristo. Las siguientes medidas son recomendaciones aplicables para la Iglesia Gente Nueva de la Palabra Viviente. Entre ellas encontramos la principal, el lavado de manos, hermanos. Es importante lavar las manos con agua y con jabón, utilizar desinfectantes de superficies, llámese alcohol, llámese cloro. El lavado de manos, ¿cómo debemos de hacerlo? Este está indicado después de estar en contacto con cualquier persona. Está indicado al entrar a nuestro hogar, al entrar a cualquier lugar. Es importante realizarlo, hermanos. Si no contamos con agua y jabón, existen otras medidas como el uso de gel antibacterial. Como número 2, hablábamos de las superficies. Dado que el virus puede vivir en superficies como el plástico, como el cobre, es importante desinfectar superficies. Llámese celular, que no es como tal una superficie, sin embargo es un dispositivo que todos tenemos todos los días. Número 2, las mesas donde laboramos, donde trabajamos, donde realizamos nuestras actividades. Número 3, computadora o todo aquello que esté en contacto directo con nuestras manos o incluso puedan utilizar otras personas. Número 4, no saludar de beso o abrazo. Eso es difícil, sin embargo es una medida de saneamiento importante. Evitar el contacto directo. Número 5, consumir alimentos bien cocidos, agua potable, agua limpia y también desinfectar los frutos y verduras que pudiéramos consumir. Número 6, el control de las enfermedades crónicas. En México existe una alta prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad incluso. Debe de haber un control, dado que son personas susceptibles a contraer este tipo de infecciones. En caso de ya estar enfermo, hay algunas otras medidas que debemos seguir. Como primer medida, consultar a un médico, no automedicarse o no decir que estamos enfermos de coronavirus sin conocer información adecuada. Número 2, no toda infección respiratoria es equivalente a coronavirus. Debemos de conocer qué es un caso probable de coronavirus. Vamos a considerar un caso probable a cualquier persona, a toda persona de cualquier edad que los últimos 14 días haya tenido fiebre o tos, además de uno de los siguientes síntomas, entre ellos dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor articular, dolor muscular
y que además haya viajado a países de transmisión comunitaria. Estos países no son todos los países. Dentro de esta lista tenemos principalmente a China, Corea, a Japón, Corea del Sur, Italia, Singapur, España, países también como Estados Unidos, pero dentro de estos contemplamos a Washington, Nueva York y contemplamos a California. Entonces, ese es un caso probable, o haber tenido contacto, haber presentado estos síntomas que ya describí, o haber tenido contacto con alguna persona sospechosa del caso o confirmada con coronavirus. Entonces, si ustedes tienen algún factor de riesgo como los que ya mencioné y cumplen con la definición de un caso sospechoso, es el momento en que ustedes pueden acudir. Y en este caso el gobierno no está autorizando acudir, nos pide que llamemos a un número en particular, es el 800-00-44-800. Entonces ya conocemos un caso sospechoso. Esa es una de las medidas. Vamos a pasar a lo siguiente. Si ya tenemos alguna enfermedad respiratoria y no es un caso sospechoso por coronavirus, podemos acudir a cualquier otro médico sin mayor problema. 3. Tenemos que evitar contacto. Si ya estamos enfermos con alguna enfermedad respiratoria, evitar contacto con las personas. Podemos aislarnos incluso. Si en nuestro trabajo nos lo permiten, podemos aislarnos. No salir. El hecho de estar en contingencia no significa que son vacaciones. Tenemos que estar en casa. Hay muchas actividades que podemos realizar. Aumentar la frecuencia de lavado de manos. Es una medida que todos podemos realizar, está muy a nuestro alcance y podemos prevenir no solamente esta enfermedad, otras enfermedades con el lavado correcto de manos. Y bueno, un tema importante, favor de no difundir información que no sea confiable o incluso aceptar información que no sea emitida de un medio confiable. Estamos en contacto para cualquier cosa, hermanos, y adelante.